pensado dar. Son 6 pláticas. Esta es la mitad de la primera y trataré de ajustarla a un tiempo razonable. Entonces apenas vamos a empezar a rascar un poquito por encima para ir profundizando poco a poco de la responsabilidad que cae sobre los hombros de un liderazgo. Adicionalmente, todos los derechos a los cuales tiene el liderazgo, que de antemano debo de decirles que el liderazgo de antemano pone todos sus derechos a los pies de Dios, porque no tenemos derechos, nada más obligaciones, y nuestro único derecho es servir a Dios. Pero iremos viendo poquito a poquito las bases bíblicas y los beneficios de todo esto. Si podemos ir pasando a la presentación, les agradecería. Y al final de cuentas es el principio de las bases en el tabernáculo, del servicio en el tabernáculo. Y hablamos mucho de la tribu de Leví. Todo el mundo dice los levitas y los levitas. Y en ocasiones, fue el monitor, en ocasiones principalmente tenemos que conocer quiénes fueron los levitas y qué hicieron los levitas para que tuvieran tan honrosa posición. Y adicionalmente, y eso lo veremos probablemente en otra ocasión, cómo se parece a los nazareos. Los nazareos, que también eran gente separada totalmente para Dios, que así son los levitas, y los levitas no son única y exclusivamente los músicos. Los levitas es todas las personas que tienen un servicio en el tabernáculo, o sea, en el templo de reunión. Todos son levitas. Entonces tenemos que tener claro el nivel de responsabilidad. Entonces, si podemos pasar la siguiente, por favor. Y esto es un poquito lo que vamos a ir viendo. Y hasta donde está la línea verde es hasta donde vamos a ver. Vamos a ver el plan de salvación, porque es una parte básica para poder entender por qué estamos aquí. El plan de salvación, qué rol juega el tabernáculo en todo esto, y un poquito las bases de las tribus de Leví y la separación de los levitas. Ya después tendremos ocasión de ver en otra oportunidad las responsabilidades y las funciones de los levitas, el compromiso y la separación que debe de existir, y número 70, 12, 3 y 1, que es muy interesante. Jesucristo tenía 70 conocidos, 12 discípulos, 3 discípulos cercanos y un discípulo amado. Y ese patrón se repite y se repite y se repite. Y el discípulo amado, o Moisés, también cuando subieron al monte Sinaí, fueron 70 los que quedaron a la falda del monte, 12 subieron un poquito más arriba, 3 subieron más arriba, pero nada más Moisés estuvo cara a cara con Dios. Entonces, ¿qué grado de responsabilidad quieres? ¿Quieres quedarte en la falda del monte? ¿Quieres subir un poquito? ¿O quieres ser el uno que ve cara a cara a Dios? Pero trae una gran responsabilidad y también un gran privilegio. Entonces, dependiendo del grado de responsabilidad que quiere ser, de los 70 del montón, de los 12 discípulos, de los 3 más cercanos o el uno. Juan, el discípulo amado que se acostó al costado de Jesús y escuchó su corazón latir. ¿Cuál quiere ser? O sea, depende también de tu grado de responsabilidad que quieras y el compromiso que quieras adquirir con él. Eso lo veremos más adelante, es un poquito. Pasamos la siguiente, por favor. Muy bien. Voy a tratar de ser bastante claro y como les digo, pudiera ser esto que platicamos al principio, que tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver todo, porque al final de cuentas tenemos que entender muy claro que en este mundo estamos en promedio entre 75 y 80 años. Y todo lo que hagamos en esos 75 u 80 años determina nuestra eternidad. ¿Sí? O sea, y esas son decisiones. Mañana hablaremos de las decisiones de cada quien. Pero lo que estamos haciendo en este mundo es un plan de Dios perfectamente trazado que nos va a llevar al punto antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido. Eso es todo este plan que es un plan perfectamente trazado, es para volver a ese momento donde todo es perfecto. Entonces tenemos que conocer qué pasó y cuál es ese plan de Dios. Entonces, desde el origen Dios planeó al hombre para tener un ser humano o un ser con el cual convivir, con el cual hablar, con el cual platicar, con el cual, al cual bendecir, ¿sí? Y andaba con él y con ella en el monte.
en el prado, platicando entre los animales, y este patrón tiene que restaurarse. Este patrón en el cual Dios se comunica con el hombre y ha cambiado durante todo el tiempo. Y ahorita platicaremos un poquito, porque en el Antiguo Testamento Dios bajaba, hablaba ocasionalmente y volvía a subir al cielo. En el Antiguo, o sea, cuando Adán y Eva estaba cara a cara con ellos. ¿Sí? Entonces tenemos que entender muy bien cómo se comunica Dios, pero esto es muy claro, dice, entonces Dios dice, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Seamos claros, somos un ser viviente gracias al aliento de Dios. ¿Sí? Y el Señor plantó un huerto hacia el oriente del Edén, en Edén. El Edén no era el huerto, el huerto era un huerto en el Edén. El Edén era un área bastante grande, según las referencias bíblicas con los ríos, está por allá del Medio Oriente, y en todo eso había un huerto, y era el huerto del Edén donde había sido plantado y es el que le había encargado a Adán que lo cuidara, en el huerto del Edén. Y había dos árboles, y al final de cuentas decía que todo era agradable para comer y había dos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y le dijo, no comas de este árbol del conocimiento del bien y el mal, porque de todo lo demás puedes comer. Y pues resulta que por ahí entra la serpiente desde entonces, el diablo, y seduce a la mujer, y la mujer seduce al hombre, y se despierta el conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, en ese momento es cuando se viene la catástrofe. Es una desobediencia siempre inducida por la voluntad o la mala influencia del diablo. ¿Sí? Y si ustedes se recuerdan, porque dicen, bueno, ok, comió, ¿y por qué los expulsó del paraíso, del huerto? Dice muy clara la palabra que los expulsó, porque decía, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Sí? Entonces imagínate el hombre inmortal y con conocimiento del mal. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre ahorita. Ahorita en la tecnología, en la manipulación genética y en todo lo que están tratando de hacer, y hay una universidad muy grande que se llama Singularity University, que están trabajando para hacer inmortal al hombre. A través de un aparato que se conoce como un electroencefalograma, se le saca al hombre toda la base de su personalidad y lo insertan en un androide, en un robot. Entonces el androide tiene la personalidad tuya y es la manera en la cual puede ser eterno el hombre. Entonces estamos volviendo a aquellos tiempos donde se trataba de eso, de que el hombre viviera eternamente pero sin el mal, o sea, con el bien siempre conviviendo con el Señor. Entonces de ahí venimos. Y todo esto que estamos sufriendo ahorita es para volver a ese punto, regresar a ese punto donde no había maldad. Y para eso tuvo que haber un sacrificio y tuvo que haber muerte. Y ahorita platicaremos un poquito de eso y qué rol juega el liderazgo y qué rol juega la alabanza, la adoración y el tabernáculo en todo esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, entonces, y aquí está donde la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, era deseable para alcanzar la sabiduría y comió. Y en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con hojas. Y es cuando dice que el Señor los cubrió de pieles y para cubrirlos de pieles pues tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber matado un animal. Si había una piel para cubrir, hubo que haber matado un animal. Y ahí esta es la primera señal profética. Para que haya redención de los pecados tiene que haber una muerte. ¿Sí? Y es la razón por la cual Jesucristo, que vamos a recordar la semana que entra, murió por ti y por mí, para la redención absoluta y total, y no se necesita más sacrificio. Entonces, desde entonces está planteado ese plan. Desde ese momento está planteado que tiene que haber una muerte para tener ese beneficio. Y mientras tanto, tenemos que restaurar esa relación que existe con Dios. Pasamos la siguiente, por favor. Muy bien, y esta es pues una cronología de lo que ha ocurrido
desde la creación, como lo decimos, Adán y Eva, el pecado, dando el plan de redención, la expulsión del huerto para que no coman del árbol de la vida y vivamos para siempre. Por eso en ese momento entró la muerte al mundo. En ese momento entró la muerte, antes no existía la muerte. Entonces entra la muerte, se maldice la tierra, al hombre y a la mujer se le dan indicaciones muy precisas y en ese momento, pues sí, empieza a venir el deterioro genético. Y dices, oye, ¿por qué habla la Biblia de que había hombres que vivían 1000 años y más de 1000 años? Sí, sí vivían y está documentado científicamente que vivían más de 1000 años. ¿Pero por qué? Porque la estirpe genética era muy pura, porque estaba muy cercana a ese momento. Con el tiempo todo se empieza a decaer. Todo lo que toca el tiempo es corruptible, todo. Por eso los frutos del Espíritu no son corruptibles, porque no los toca el tiempo. El paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Nada de eso toca el tiempo. Entonces por eso permanecen. Todo lo que toca el tiempo es corruptible. Entonces nuestro cuerpo, nuestra genética, la madera, el hacer, todo lo que toca el tiempo es corruptible. Entonces todo se empieza a corromper, ¿sí? Entonces viene una degradación de la tierra. Entonces más vale que estos 80 años en promedio que vivimos en la tierra los aprovechemos bien, ¿sí? Necesitamos aprovecharlos muy bien para poder estar junto con el Señor. De ahí viene el plan del tabernáculo, que es un plan que ahorita hablaremos un poquito de eso, para relacionarse con Dios. Viene la muerte y la resurrección de Cristo y bueno, lo que estamos esperando, que es el arrebatamiento y la segunda venida. Que dicho sea de paso, y pues, nos ha tocado escuchar frecuentemente a David hablar de las 70 semanas de Daniel, y aparte del tiempo que estamos viviendo, pues prácticamente estamos en los albores. La palabra es muy clara que tenemos que entender el movimiento de los tiempos y podemos interpretar los tiempos que estamos viviendo, pues se está cumpliendo todo. Prácticamente el 97% de las profecías se han cumplido, ¿sí? Y el 3% que falta son exactamente para estos procesos finales. Entonces ya estamos en los estertores de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces tenemos que estar muy claros y tenemos que tener muy claros el rol del liderazgo, el rol de la alabanza en esto. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, recordando rápidamente, y ahorita lo trataré de ver más adelante, Moisés recibe las tablas de la ley, viene, y ahorita hablaremos de eso, porque el Señor separó a los levitas, probablemente lo sepan, es importante traerlo a colación de nuevo, pero al final de cuentas, en el cielo hay un tabernáculo, y esta es una copia del tabernáculo que hay en el cielo, ¿sí? Lo que Dios le dio a Moisés. Y después ese tabernáculo, ahora somos nosotros, ¿sí? Ahora en el Nuevo Testamento ese tabernáculo pasamos a ser nosotros, y ahorita explicaremos eso. Pero al final de cuentas Dios en el Edén hablaba cara a cara con el hombre. Dios se paraba y andaba paseándose y se sentaba con Adán y con Eva y platicaba. Viene la expulsión. Hay que recordar que el pecado es muerte. Ahora, cuando hablamos de esta muerte, hablamos de una muerte espiritual. El término muerte quiere decir separado de. Eso es lo que quiere decir la razón. La raíz etimológica de muerte es separado de. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que con el pecado hay muerte? Porque el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Puede llegar a la muerte física, ¿sí? Que es donde el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Volvemos a la separación. Pero al final de cuentas es la separación espiritual del hombre con Dios. Entonces por eso el pecado es muerte, porque hay una separación tuya de tu espíritu y del espíritu de Dios. Entonces viene lo del Edén, donde Dios hablaba cara a cara, con el pecado hay una separación y tiene que haber un plan de restauración de esa relación que tenía Dios con el hombre. En el Antiguo Testamento, Dios Padre y en algunas ocasiones Dios Hijo, como el ángel de Dios, cuando en el Antiguo Testamento se refiere al ángel de Dios, frecuentemente se refiere a Jesucristo, ¿sí? Hacía presencia y hablaba con los profetas, hablaba con los líderes, obviamente en el tabernáculo, en el área del lugar santísimo, el Chequiná y demás. Luego, durante 33 años, Jesucristo encarnado habló cara a cara con el hombre de nuevo, era Dios hecho carne y hablaba con el hombre.
y le daba indicaciones al hombre. Cuando cuando Jesucristo resucita y viene la ascensión al cielo, ¿y qué dice? Les dejaré al Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos para esa comunicación al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es la manera que Dios ha venido dando para poderse relacionar con Él, para mantener esa relación viva, para poder dar sus instrucciones, para poder dar sus indicaciones y obviamente pues tenemos la palabra, que esa es otra platicota que existe, que hay una relación en esta parte de la diferencia entre el conocimiento y el entendimiento, que son dos cosas muy diferentes. Yo puedo conocer la Biblia de pe a pa, como lo hacían los fariseos, pero no la entiendo, ¿sí? Bueno, el entendimiento lo da el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo puedo conocer perfectamente la Biblia, pero el entenderla solamente me la da el Espíritu Santo. Y para conocer la voluntad del Espíritu Santo no hay más que, y mañana hablaremos un poquito de eso. Tenemos que tener una relación profunda con Dios. Sí, si no hay esa relación profunda con Dios, yo no puedo escuchar la voz de mi pastor. O sea, hay que recordar también aquella alegoría que probablemente la conozcan tanto en el Medio Oriente y mucho en Inglaterra y en Escocia y en esos lugares. Puede haber 5 o 6 rebaños de ovejas y cada rebaño de más de 100 ovejas y cada una tiene su pastor, y en la noche las meten a todas juntas a un redil, a todas, a todas, a todas. Y en la mañana viene el primer pastor y le habla a sus ovejas y salen nada más las de él, no salen las otras. La oveja identifica la señal de su pastor, y el otro y el otro. Entonces, ¿por qué la identifica? Porque durante todo el día les está hablando, y están hablando y hablando, y identifican. Si nosotros no hablamos con Dios, es bien difícil que podamos identificar la voz de Dios. Y de ahí la orientación del Espíritu Santo. Entonces, esta parte es importantísima y muy importante para el liderazgo. Para el liderazgo y para la parte levítica, todos los que sirven en el tabernáculo, es esencial, porque la responsabilidad que tenemos es mucha y es importante. Digamos que sin ese entendimiento es muy difícil llevar la carga. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, aquí viene también esta parte es bien interesante. Y ahorita adelante, incluso voy un poquito de atrás hacia adelante. Había 12 hijos de Jacob. A Jacob le cambian el nombre y ahora se llama Israel. Y las 12 tribus de Israel no corresponden a los 12 hijos de Jacob, que ahorita platicaremos un poquito de eso, cómo se sustituyen unos por los otros. Pero a cada tribu Dios le da una bandera. A cada tribu tiene un estandarte y dice, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos, esto es Números 2, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo la insignia de sus casas paternas, y acamparán alrededor de la tienda de reunión, a cierta distancia, así como aquí. Aquí están los levitas y aquí está el pueblo. Bueno, entonces así más o menos, había una franja y ahorita les voy a mostrar un esquema. Y de esta manera nos remontamos. Dios puso estratégicamente a las 12 tribus. 3 tribus al oriente, 3 tribus al sur, 3 tribus al occidente y 3 tribus al norte. Y cuando se levantaba el tabernáculo tenían que ir caminando en cierto orden. Y cada tribu tiene un nombre profético. O sea, la tribu de Judá proféticamente es algo, la de Zabulón es otra, la de Isaacar tiene, y ahorita platicaremos un poquito, ahí viene muy claro. Dice, existía un orden perfecto en el cual las tribus deberían de marchar, ¿sí? A levantarse las tribus. Y eso viene en Números 10, del 1 al 28. Y esto trae una connotación profética, es decir, cada tribu tiene un significado, ¿sí? Y de ahí el orden en el que se debe de marchar. Cada tribu tiene un don y tiene un destino profético, pero la plenitud de todo Israel dependían de que todos estuvieran juntos y trabajaran juntos y sacar el provecho del don del otro y del don del otro y del don del otro, y todos tienen virtudes y todos tienen defectos,
pero entre las virtudes de todos se complementan. Y es lo que pasa en la iglesia. En la iglesia todos tenemos dones, todos tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y necesitamos suplirnos en amor los unos a los otros, ¿sí? Para poder llevar al destino profético total y hacia Dios todos juntos. Entonces esta parte es muy importante. Judá quiere decir alabanza y guerra, y curiosamente era la primera tribu que salía. Cuando se levantaba la nube, que los levitas tenían que levantar todo el tabernáculo, la primera tribu que adelante iban la alabanza y la guerra, que era la tribu de Judá. Hay que recordar que Jesucristo viene de la tribu de Judá. Después venía la tribu de Isaacar, que es tiempos e intercesión. La intercesión es básica. Aquí debe haber gente que intercede. Y si no hay, pues tiene que haber gente que esté orando por David, que esté orando por Mónica, que esté orando por los líderes, que esté intercediendo. Es bien importante. Y aparte, esa labor trae una labor profética también. Y luego viene Zabulón, la buena dote. O sea, que exista todo lo necesario para poder suplir las necesidades. O sea, cada tribu trae un don y todos estos sirven, al final de cuentas. Sin embargo, los únicos que sirven en el tabernáculo de reunión son los levitas, y ahorita platicaremos de eso, pero al final de cuentas, cada quien tiene un don que tiene que poner en beneficio del Señor para la labor en la iglesia. Pasamos la siguiente, por favor. Si podemos pasar la siguiente, por favor. Muy bien. Y el destino, no, la anterior, por favor. El destino profético de cada uno de ustedes lo encuentras cuando encuentras tu función territorialmente, si encuentras tu bandera y encuentras tu territorio, es decir, cuál es la tierra que me dan. Y siempre Dios debe estar al centro. El centro siempre era el tabernáculo y la presencia de Dios, y alrededor estaban todas las tribus con su bandera. ¿Cuál es tu bandera? ¿De qué tribu eres? ¿Cuáles son tus dones? ¿Sí? ¿Cuáles son tus dones que tienes que poner? Y eso cada quien lo tiene que identificar en esa relación con Dios y con la asesoría del pastor. ¿Sí? ¿Cuáles son tus dones que tienes que poner en función? Todo girando alrededor del centro que es Dios. Y al final de cuentas, siempre moverse bajo la convocatoria de Dios y el liderazgo, obviamente, para salir a donde tengamos que salir en batalla. ¿Sí? Entonces, esto es un movimiento que el liderazgo tiene que entender. La Biblia es muy importante, el poder entrar a leer la Biblia y el poder entender. La Biblia trae pero tantas cosas que el Espíritu va revelando. Como esta parte de las 40 semanas de Daniel, hace 30 años no se hablaba de eso. Y ahí estuvo durante más de 2500 años o más años, ahí estuvo las 70 semanas de Daniel, y como que sí los conocían. Hasta hace 30, 40 años se empezó a entender que Daniel sin Apocalipsis no se entendía. ¿Sí? Ni Apocalipsis sin Daniel no se puede entender, van juntos los dos libros. ¿Y eso por qué fue? Porque también el Señor dice que va a ir revelando poco a poco. El Señor va revelando a sus siervos y a sus profetas lo que está escrito en la Biblia. Entonces, si nosotros nos metemos a la Biblia y podemos entender, el Señor nos va dando luz, pero es bien importante meterse y leerla, sobre todo al liderazgo. Si estamos liderando, si estamos cantando, si estamos en artes, pero no estamos leyendo la Biblia, traemos un problema. Traemos un problema, porque estamos haciendo cosas técnicas, no estamos haciendo realmente cosas que van enganchadas al corazón de Dios, y ahorita hablaremos. Levita quiere decir enganchado a. ¿Sí? Y la única manera de engancharse a Dios, no hay más que dos: orando y leyendo. Y si no oramos y no leemos, traemos un problema. Entonces es muy importante orar y leer la palabra. Y el Señor se va a ir revelando, solito se va a ir revelando. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Y esto es un poquito lo que les decía de Jacob e Israel. Los 12 hijos de Jacob, que ahí viene de quiénes son las mamás, porque ya ven, eran muy prolíficos allá y medio libertinillos todavía. Entonces, y no son necesariamente las tribus de Israel. Primero, hay una adopción por parte de Jacob, de Israel, de los hijos de José. De Efraín y de Manasés son adoptados por
por Jacob, y en Génesis 48, dice, ahora sí, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son, Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Entonces, de ahí empezamos también, que estaba muy alineado todo esto. Leví, y ahorita vamos a hablar de esto, Leví es adoptado por Dios. Y ahorita vamos a poner la base bíblica más adelante, pero Leví, que es de donde viene la tribu de los levitas, Dios dice, a estos no los vas a encontrar entre las tribus de Israel. Estos son apartados para mí. Entonces ya no están dentro de las tribus de Israel. Y José tampoco. Entonces los 2 que suplen a José y a Leví son Efraín y Manasés. Y así son las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel no corresponden a los 12 hijos de Jacob porque no están ni Leví ni José, y esos 2 son suplidos por Efraín y Manasés. Entonces, si ustedes ven todas las tribus de Israel, pues prácticamente falta Leví, falta José porque están suplidos por Efraín y por Manasés porque han sido adoptados, ¿sí? Entonces, esto también trae connotación profética y ahorita hablamos y vamos a entrar un poquito más a la parte de los levitas. Pero esto es entender un poquito, y voy a hacer aquí un corte para ir entrando y luego terminando, entrando a lo de los levitas. Pero es muy claro que estamos en un plan perfecto de Dios. Para poder entender el plan, pues hay que estar enganchados al que hizo el plan, ¿no? Porque si estamos, vamos a poner por ejemplo un deporte, el que ustedes quieran, el fútbol, soccer, el fútbol americano, pues si no le hacemos caso al coach y qué jugadas va a tirar o cómo vamos a plantear el juego, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿sí? Necesitamos estar enganchados. Esto es lo mismo. O sea, estamos en un plan perfecto que fue trazado desde el momento en que fueron cubiertos con pieles Adán y Eva, hasta que venga la segunda venida de Cristo. Hasta ese momento es un plan perfecto que tenemos que nosotros saber cómo lo vamos a jugar, qué parte jugamos nosotros como líderes, como levitas, ¿sí? Y haciendo un poquito otra alegoría de esos 80 años, yo le digo a mis hijos, a mi gente, a mi esposa, que estamos, los que han tenido la suerte y fortuna de ir a Disney World, está la esfera en Epcot Center, ¿verdad? Que se llama Worship Earth. O sea, la Tierra es una nave espacial. Nosotros no somos de esta Tierra. O sea, nosotros somos del pueblo de Israel y somos de Dios, ¿sí? Aquí estamos en una nave espacial que está dando vueltas en la Tierra. Y en esta nave espacial vamos a estar 80 años, ¿sí? Entonces, más vale que administremos bien nuestro tiempo estos 80 años, ¿sí? Y sepamos cuál es el plan de Dios. No hay peor situación para un cristiano y un líder que no sepa para qué está y por qué está, dónde está. Entonces, es importantísimo el poder conocer para poder tener la contundencia. Y lo más curioso es que ahí está. O sea, es tan fácil como engancharse a Dios. Por eso la importancia de orar y de leer para poder encontrar tu bandera y tu territorio. Y en esta parte del territorio es otra parte muy importante. La herencia, hasta hace poco tiempo, pero desde entonces era la tierra. Y Dios por eso le da tierra a cada uno. Esta es la tierra de Isaacar, esta es la tierra de Zabulón, esta es la tierra de Manasés, y les da tierra, y arriba de la tierra había ganado. Y esa era la herencia. Cuando moría el patriarca la pasaba a los hijos, y ahí iban y crecían la tierra y se iban haciendo. Y eso era, entonces Dios por eso les da a cada uno, excepto a la tribu de Leví. Y ahorita lo vamos a ver, la tribu de Leví no tiene herencia. Y ahorita vamos a ver, entonces, todos los que estamos sirviendo en el tabernáculo, les tengo una buena noticia, no tenemos herencia. Es una buena noticia, porque hay una mejor noticia atrás, pero bueno. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas son simplemente las bases, como les digo. Vamos a ir poniendo las bases. Si después de esta David me quiere invitar después, pues bueno, seguiremos platicando algunos otros temas, ¿verdad? Pero bueno, esto es un poquito cómo se acomodaban la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, luego Rubén, Simeón y Gad, Efraín, Manasés y Benjamín, y Dan, Aser y Neftalí. En el centro, alrededor, la banda azul son los levitas, y en el centro el tabernáculo. Y Moisés y Aarón siempre estaban a la puerta del tabernáculo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es un esquema muy sencillo. Está el tabernáculo con la columna de fuego,
y alrededor están los levitas y las tribus acampando alrededor del tabernáculo para poder entender. Entonces, pues escojan su tienda, escojan su tiendita y escojan su bandera. ¿Y qué vamos a hacer? Defensas, delanteros, medios, porteros, aguadores, todo juegan y todos juegan igual, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito el entender, y tenemos que entender porque la falta de conocimiento es lo que hace que el pueblo perezca, ¿sí? Entonces, y para conocer no hay más que ahondarse. En esta parte de conocimiento, la diferencia con entendimiento, para ponerlo en términos cibernéticos, es como un disco duro, que ahora cada vez son menos frecuentes los discos duros, vamos a ponerlos de estado sólido, ¿verdad? Está el disco duro solo, pues no es nada más que un disco duro. Si tú le metes información, pues tiene conocimiento, o sea, tiene información, pero esa información no sirve de nada si no se procesa, que es donde viene el entendimiento. Cuando tú le metes un programa para que te pueda interpretar la información que está dentro del disco duro y te dé información para que puedas tomar decisiones, entonces estamos teniendo entendimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, es lo mismo. Nosotros como seres humanos, cuando no somos cristianos, somos un disco duro vacío. Cuando nos convertimos y empezamos a leer la Biblia, pues somos con conocimiento, pero frecuentemente sin entendimiento. Hasta que no tenemos esa profunda relación con el Espíritu Santo, empieza a haber ese entendimiento. Y este punto es tan grave que también es causa de otra plática, que dice Dios que en ocasiones Él cega el entendimiento de los necios. O sea, hay personas a las cuales, ¿sabes qué? Ya no tiene. Y pueden saber mucho de la Biblia, pero no lo entienden, como pasó con los fariseos. Los fariseos se sabían a la perfección, pero nunca entendieron. No tuvieron el entendimiento. Entonces, cuidémonos mucho de no caer en esa categoría, de conocer y ser religiosos y perfeccionistas, pero no tener el entendimiento que es solamente del Espíritu Santo. Pasamos la siguiente, por favor. Muy bien, esto es importante y también después ahondaremos, como les digo, ahorita estamos tocando por arribita, pero esto es muy importante para los alabantes. Hay un libro muy bueno, muy grandote, que se llama El hombre espiritual de Watchman Nee, donde habla exactamente de la separación. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y en la Biblia, como les digo, cuando se mete uno a escudriñar, el símil con el tabernáculo es absoluto y total, ¿sí? El cuerpo es esto que está en contacto con el medio ambiente, está en contacto con la luz, con el aire, con el sol. Así era el lugar, el atrio. El atrio no estaba cubierto y está en contacto con el medio ambiente. El atrio equivale al cuerpo, por eso decimos que la palabra dice que ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Bueno, este es el atrio, ¿sí? Este es el atrio, ¿sí? Está en contacto. Luego viene el lugar santo donde estaba la mesa de los panes, estaba la menorá, estaba el incenciario. Bueno, ese es el alma. Sí, el alma ya está oculta. El alma, si lo transportamos al punto de vista muy espiritual y muy profundo, es el psique, es donde están los sentimientos, la voluntad, las emociones. Ese es el alma. Dios no le habla ni al alma ni al cuerpo. O sea, es otra cosa que tenemos que estar muy claros. Dios nada más le habla al espíritu. O sea, Dios cuando se hacía presente en el lugar santísimo. Nunca se hizo presente ni en el lugar santo ni en el atrio, ¿sí? Entonces, Dios siempre habla a nuestro espíritu. Entonces, si nosotros no estamos en contacto con Dios espiritualmente y de repente sentimos cosas bonitas, pues estemos seguros que realmente no es el cuerpo el que esté hablando, o el alma, y no el espíritu, ¿sí? Dios solamente se comunica al espíritu, ¿sí? ¿Y qué tiene que pasar aquí? El espíritu tiene que estar en control del alma y el alma en control del cuerpo. Estas famosas enfermedades psicosomáticas. Es que estoy muy presionado y me da gastritis, o me salen ronchas, o me salen manchas. Eso es exactamente el alma, o sea, las emociones gobernando al cuerpo, ¿sí? Y está perfectamente documentado médicamente, ¿eh? Es cierto, o sea, es más, está asociado con el cáncer actualmente ya, el estrés, la ansiedad, las desveladas. Entonces hay ciertos factores y eso es el cuerpo dominando al alma. ¿Cómo se domina? Cuando el espíritu doma el alma. Entonces, el espíritu, esa relación que tú tienes con Dios se tiene que engrandecer, hacer grandota,
para que domine tu alma y tu alma tiene que dominar tu cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué volvemos a lo mismo? A tu relación con Dios, a profundizar en oración, a profundizar platicando con Él, a profundizar en la palabra, es lo que engrandece tu espíritu enganchado a Él. Cuando hablamos de la alabanza, es lo mismo. La alabanza lleva un patrón, ¿sí? El patrón es, primero cantamos en el atrio, entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿sí? Con acción de gracias. Entonces, en el atrio, nuestra alabanza tiene que hablar de Dios. Luego llega un momento en que pasamos al lugar santo. Ahí nuestra alabanza habla a Dios. Pero cuando estamos realmente ya en el lugar santísimo, en ese canto espiritual, hablamos con Dios, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener muy presente. Oye, si no llevamos este patrón, ¿Dios se va a manifestar? Sí, en misericordia, ten la seguridad que va a decir, ay, pobres muchachos, sí, déjame me manifiesto. Este sí se va a manifestar. Pero cuando nos ajustamos a estos patrones que están hechos celestialmente y enganchados perfectamente con Dios, las manifestaciones se vuelven de veras logarítmicamente grandes y la presencia de Dios es maravillosa. Entonces, cuando podemos llegar a estar, como les digo, con este patrón, primero hablar en nuestra alabanza de Dios, luego a Dios y luego con Dios, eso es una gran diferencia, ¿sí? Es importantísimo el poder conocer esto. Hay mucho que profundizar, como les digo ahorita, estamos tocando un poquito por arriba todo para poder entender que hay patrones que ahí están escritos en la Biblia, que tenemos que escudriñarlos, que tenemos que leerlos. Está la palabra de Dios que es básica para poder entrar, pero hay muchos libros. Está este libro de Watchman Nee, es sumamente profundo. O sea, yo le decía a mi esposa que para leer 10 páginas a veces me metía 3 días. O sea, realmente en poder entenderle, porque sí está muy denso el libro. Hay libros más ligeritos, ¿verdad? Pero sí es muy importante que nosotros como liderazgo tengamos ese entendimiento. Y para tener entendimiento tenemos que primero tener el conocimiento, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, ahora sí vamos a entrar un poquito a la tribu de Leví, ¿sí? ¿Qué pasó con los tribus de Leví? Y ya espero que aquí hayamos tenido un poquito claro qué es lo que sucedió allá en el Edén. No vaya a ser que coman estos dos muchachos del árbol de la vida y vivan para siempre conociendo el mal. Y entonces sí, el hombre va a ser eterno y malo. Pues no, por eso Dios los echó para afuera, para que no fueran a comer del árbol de la vida, ¿sí? Y luego, pues, cae la maldición. Dios tenía una manera de comunicarse y la ha estado restaurando. Ya después hablaremos también del tabernáculo de David, que dice la palabra que en los últimos tiempos se restaurará el tabernáculo de David. Bueno, ¿cuál es el tabernáculo de David? Este es el tabernáculo de Moisés. ¿Cuál es el tabernáculo de David? ¿Sí? Que dice que es el que se va a restaurar en los últimos tiempos, que se está restaurando ya el tabernáculo de David. Y todo eso lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer las 12 tribus de Israel, esta parte de la herencia, de las banderas, del territorio, porque son cosas que tenemos que tener dentro de nuestro corazón para saber cuál es mi don, cuáles son mis características, cuál es mi terreno, para poder que el pastor me ponga exactamente en la función adecuada, ¿sí? Muy bien. Vamos a la tribu de Leví, pasamos a la siguiente, por favor. Y muy bien, ¿qué quiere decir levita? Porque también es un término un poquito por ahí trillado, pero levita al final de cuentas quiere ser enganchado o unido. ¿Enganchado a qué? Unido a Dios, unido al liderazgo, al pastor, al pueblo y al tabernáculo. O sea, el levita tiene que estar enganchado a todo esto. Entonces, para eso tiene que haber un compromiso. Ahorita les digo por qué tiene que haber un compromiso, pero bueno, esta tribu es elegida por Dios como la que serviría en el tabernáculo de reunión con canonjías, deberes y obligaciones, ¿sí? Es escogida por Dios por su compromiso en el Sinaí. Ahorita voy a explicar más profundo esto. No es considerada entre las tribus de Israel, ya lo vimos. Están las tribus de Jacob. Los hijos de Jacob, cuando se cambia a las tribus de Israel, ya no es considerada como tribu de Israel. No tiene heredad en el mundo, su herencia es Dios. Acampan alrededor del tabernáculo, es decir, ellos no tienen una tierra definida. Ellos donde está el tabernáculo están alrededor, ¿sí? Y transportan el tabernáculo y el arca,
¿Qué es esto? Es la presencia de Dios. O sea, el tabernáculo y el arca simbolizaba, y no nada más simbolizaba, en aquellos tiempos era la presencia de Dios. O sea, así como Dios se manifestaba en el Edén cara a cara con el hombre, en estos tiempos la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y la presencia de Dios estaba en el arca, y cuando había guerra llevaban el arca para que Dios estuviera con ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto en estos tiempos? Que toda la gente que sirve es la que lleva la presencia de Dios. No es responsabilidad de David. David trae un liderazgo, ¿sí? Pero todos los que están alrededor de él sirviendo tienen que ser manifestación de la presencia de Dios. Son los encargados de llevar la presencia de Dios, ¿sí? De ahí tenemos que cuidar mucho, muchas cosas. Ayer platicaba un poquito con David y decía, a ver, ¿cómo identificas un argentino? Bueno, pues como habla. Todo el mundo sabemos que cuando hablan así, ya saben cómo, pues son argentinos. O alguien de Marruecos, pues como viste, traen su sombrerito curioso y demás. ¿Cómo identifican a levita? A levita lo identifican por cómo habla correctamente, cómo se explaya correctamente, cómo se viste dignamente. O sea, no nada más aquí. O sea, afuera, porque esta es otra cosa. Este es un servicio full time, 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. O sea, no es, yo sirvo cuando estoy aquí, no, 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 no. O sea, en este compromiso es un compromiso completo y absoluto de todo el tiempo, ¿sí? O sea, tú tienes que, y la presencia de Dios lo tienes que ver. Eso no quiere decir que me voy a dedicar nada más a estar en la iglesia, no, en tu trabajo. De hecho, también recordábamos una palabra profética que me dieron a mí hace 30 años. Y la palabra que me dieron a mí era clarísima, que hoy se está cumpliendo una parte de esa palabra, pero otra que me dieron ahí mismo decía, es que tú no vas a servir tiempo completo en el templo. Dice, tú vas a llevar la presencia de Dios a los lugares donde te mueves. Y yo te voy a llevar ante gente muy prominente que van a ver mi presencia en ti. Entonces, no es exclusivo trabajar aquí no, en tu trabajo. O sea, la chamba está afuera. Aquí adentro, pues espero que todos estemos más o menos bien, ¿verdad? La chamba está afuera, ¿sí? Entonces, ese servicio de liderazgo y de presencia, y llevar la presencia es de tiempo completo en donde esté, ¿sí? Esa parte es muy importante. Muy bien. Entendido esto, como les digo, estamos hablando generalidades porque cada uno de estos temas es muy profundo, que como les digo, si después de esta David me deja regresar, ya platicaremos de tema por tema un poquito más profundo. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Lo primero es conocer que ¿por qué Dios escogió a la tribu de Leví? Esta labor es sumamente honrosa, pero tuvo un precio muy alto, ¿sí? Si ustedes se recuerdan cuando Dios estaba cara a cara con Moisés allá en el Sinaí, que le estaba entregando las tablas y estaba platicando con él, le dice, ¿sabes qué? Moisés, retírate un poquito, voy a destruir a tu pueblo. No dice a mi pueblo. Dice, voy a destruir a tu pueblo. Dice, ¿por qué, Señor? Le dice, porque se han hecho un becerro de oro para adorarlo y no a mí. Y dice Moisés, no, 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 Señor, no hagas nada, permíteme a mí. Y entra la intercesión de Moisés. Ahorita hablábamos de los intercesores, para los que dicen que Dios no cambia de opinión. Bueno, por la intercesión de Moisés, Dios cambió de opinión y no destruyó al pueblo en el desierto. ¿Sí? Decía, yo los voy a matar a todos y voy a hacer un nuevo pueblo de ti. Y Moisés negociando decía, no, no, Señor, pero imagínate qué va a decir la gente, que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. No, no lo hagas. Y negociando, bueno, imagínense que nosotros podemos tener y hablábamos del uno, ¿qué quieres? ¿Los 70, los 12, los 3 o el uno que está negociando con Dios? O sea, podemos estar platicando y negociando con Dios a ese nivel. Nada más que también de ese tamaño es el compromiso. Pero bueno, entonces Moisés dice, déjame, yo me los arreglo, Señor, tú date. Entonces Moisés baja y agarra el becerro y lo tira. Y dice, ¿quién de ustedes está conmigo para poner orden aquí? Le dice a todas las tribus, a las 12 tribus. Y nadie se apuntó más que la tribu de Leví. La tribu de Leví hace equipo con Moisés, y aquí dice que desgraciadamente esa noche, acá, en el versículo 28 dice, cayeron aquel día 3,000 hombres del pueblo. O sea, la tribu de Leví mató a 3,000 israelitas por andar como paganos, ¿sí? Por no tener a Dios en primer lugar. Obviamente aquí no vamos a matar a nadie, pero en aquel tiempo así se daba, ¿sí? Así se daba.
Pero en ese momento Dios escoge a la tribu de Leví para que lo sirvan a Él, ¿sí? De manera mucho más íntima. Entonces, esa es la razón. La razón es porque cuando Dios dice, ¿quién está conmigo?, sale el verdadero liderazgo, ¿sí? Y en ocasiones las chambas no son fáciles, no va a ser maten a 3,000, cuando menos eso espero, ¿verdad? Pero bueno, no va a ser eso. Pero sí, o sea, porque el trabajo fácil, cualquiera, estar aquí tocando la guitarra, está bien fácil, perdón, pero cuando venga la chamba difícil, ¿quién va a mantenerse? Y en un grupo en hogar que tenía yo en Monterrey, les decía, a ver, vamos a ver, ahorita en México, en muchos países, no nada más en México, hay un movimiento muy fuerte para prohibir, gracias, hablar de Dios en público. Entonces yo les decía, estábamos, no sé, unos 10 matrimonios, unas 20 personas, y les decía, a ver, ¿seguiremos teniendo esta reunión cuando el gobierno diga que hablar de Dios se prohíbe? Ahí es donde nos vamos a calar. Ahorita estamos en la gloria. Ahorita nos permiten la libre expresión, nos permite la libre plática, el poder hablar, pero el tiempo va hacia allá. Donde nos prohíban hacer esto, lo seguiremos haciendo. De ese tamaño va a ser nuestro compromiso. Eso es probarnos. Ahorita estamos en la gloria. Entonces, ¿y quién es el primero que tiene que salir? Pues el liderazgo es el que tiene que dar. Los levitas son los que tienen, que son lo mismo que los nazareos. Ya hablaremos después de los nazareos, pero los nazareos era lo mismo. Cuando la tribu o el pueblo de Israel venían los filisteos, los que salían a la defensa primero eran los nazareos. Se soltaban el pelo largo y cuando sabían, ahí están los de pelo largo vestidos para defendernos, se quedaban súper tranquilos. Esos son los líderes. Esos son ustedes, es el liderazgo. El liderazgo tiene que soltarse el pelo, no como la Gloria Trevi, no así, pero tiene que manifestar su presencia y la presencia de Dios con ellos y saber que Dios está con ustedes como líderes, ¿sí? Esa es la tribu de Leví, esos son los nazareos, ¿sí? Los que están por Dios enfrente, ¿sí? Entonces, dice en Éxodo 32, entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo, o sea, no dijo mi pueblo, es tu, y ahora ya es tu pueblo, Moisés, no es mi pueblo, ¿verdad? Que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Me salto muchos versículos y se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor venga a mí, y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés dijo, consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él, o sea Dios, os dé una bendición. Bueno, por esto escogió Dios a la tribu de Leví. Entonces, y por esto le dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes heredad, no tienes tierra, tu heredad soy yo. Entonces, nuestra heredad es Dios. O sea, qué cosa más hermosa. O sea, yo no necesito más herencia que Dios. Cuando Dios es eso no lo tiene ninguna otra tribu más que la tribu de Leví. Los levitas, los que sirven en el tabernáculo, mi herencia es Dios. ¿Y qué es mi herencia? Mi herencia, mi legado, aquí viene un concepto de simiente. Tus hijos, si tú tienes ese compromiso con Dios, llevan esa simiente. David y mi esposa son simiente de alguien que decidió seguir a Dios y se está reproduciendo esa simiente y esa bendición. ¿Sí? Entonces, este concepto es un concepto importantísimo porque eso es lo único que garantiza en medio de un mundo como el que estamos viviendo, el que estemos firmes y que sabemos a dónde vamos y a quién servimos. Todo lo demás no sirve. Entonces, esta parte es muy importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Dice, enseguida el Señor separa la tribu de Leví e inicia a dar ciertas definiciones para ellos. En Deuteronomio 10 dice, en aquel día, en aquel tiempo, el Señor apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto, entiéndase la presencia de Dios, para que estuviera delante del Señor sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. Entonces, nuestra herencia es Dios. Nosotros no necesitamos tierra, necesitamos herencias terrenales. Dios nos cuida. O sea, Dios cuida tu trabajo, Dios cuida tu herencia, lo que vas a pasarle a tus hijos.
tú preocúpate por servir al Señor. El Señor, cuando, esa es una parte que en ocasiones no entendemos. O sea, yo también, ahora que veníamos para acá, y lo platicaba hoy también con David, pues un montón de decisiones que tomar y en cuanto a trabajo, ofertas y demás. Y me dice mi esposa, y con toda razón, dice, oye, tú vas a ir a servir al Señor, deja que el Señor se encargue de esas cosas. Y tiene toda la razón. O sea, el Señor me va a poner la mejor opción, todas las demás puertas se van a cerrar y va a quedar abierta la que yo necesito por su gracia. Y mientras yo me comprometa con Él, Él se compromete conmigo. ¿Sí? Nada más que sí, necesito comprometerme. Y como digo, el compromiso no es un ratito, es 24/7. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un comentario mío, es como, dicen, es la cuarta de Jorge II. Este, eh, tenemos que de aquí sacar un importante concepto espiritual. Si esto lo trasladamos a cómo se está moviendo el mundo hoy, ahorita casi me meten al bote. Pero tenemos que ser muy claros que Dios no ve a todo el mundo igual. Ahorita se habla de igualitarios y todos iguales y no, o sea, Dios hace diferencias. Claramente hace diferencias. Dice, completamente pasa de servir desapercibido a la cara del mundo moderno. Un principio que si la mayoría lo entendiera sería denunciado como la posición más intolerante y arrogante que una persona pudiera guardar. Y esto dice, Dios separa a sus siervos de todos los demás, los eleva y tiene expectativas mayores para ellos y les da atención especial. Ellos son diferentes, o sea, nosotros. Es el Señor quien le da este estatus de diferente. Eso viene porque Dios lo ha declarado así. Sus siervos, Leví, son tan especiales que ellos ni deben ser contados como entre todos los demás de su nación, separada y especial Israel. Todo eso está conectado con un principio importante. Dios divide, Dios elige y Dios separa. Y Él hace distinciones. Esto no es un Dios para decir, todos somos una gran familia feliz, seamos claros. Todos somos criaturas de Dios o creación de Dios, pero los hijos de Dios no somos todos. Somos los que hemos decidido aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y someternos a su potestad. Esos somos los hijos de Dios. De ahí empezamos, todos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios, y la palabra dice muy claro, y dentro de los hijos de Dios, los más afortunados son la tribu de Leví. ¿Sí? Porque de los separados Él los separa. Entonces, esto se puede interpretar como intolerancia. No, no es intolerancia, es que hay leyes. Hay leyes que se tienen que respetar, pues, como yo lo pongo muchas veces como ejemplo. Las leyes espirituales son como las leyes naturales. Existe la ley de gravedad, que espero que todo el mundo entienda, ¿verdad? La ley de gravedad que dice que todo se cae. Entonces, si tú te subes a un quinto piso, un décimo piso, y dices, yo no creo en la ley de gravedad, y te tiras, pues como quiera te vas a estrellar, ¿verdad? Aunque no creas en la ley de gravedad. Esto es lo mismo, las leyes espirituales, aunque tú no creas en ellas, se cumplen. Se cumplen. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar muy claros, todas las leyes están puestas por Dios, y esas leyes son las que se cumplen. Entonces, Él no ve a todo el mundo igual. Y bueno, este texto, si quieres ya pasamos a la siguiente. Este texto es muy largo, lo pueden leer en su caso, es número 8, 6 al 22, pero lo que está con rojo es lo importante. Aquí viene la consagración de los levitas, cómo Dios le da las indicaciones a Aarón de cómo consagrar a los levitas, pero del 14 dice, así separarás a los levitas entre los hijos de Israel y los levitas serán míos. Y después de esto, los levitas podrán estar para ministrar en la tienda de reuniones, porque son enteramente dedicados para mí, entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. Esto es una cosa que, como les digo, ahí está escrita y nos pasa. Somos más importantes que los primogénitos. O sea, nada más para tener una idea, los primogénitos hasta la fecha de los judíos, a ellos tienen unas canonjías tremendas y en el Antiguo Testamento así era. Al primogénito es al que le daban la herencia, la tierra, esta tierra se la daban al primogénito. Y el primogénito en ocasiones no quería a los de abajo y les quitaba la herencia. Bueno, aquí Dios dice que nosotros pasamos a ser los primogénitos para Él. Antes que los primogénitos del pueblo de Israel,
Entonces tenemos las derechas y las canonjías de los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Sí? Dice, y ahí es muy claro, porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto hombres como animales, el día que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto y lo santifiqué para mí. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel. Híjole, la verdad es que el privilegio, como les digo, trae responsabilidades, pero trae unos privilegios tremendos. Ser primogénito de Dios, pues híjole, vale la pena servir, vale la pena el sacrificio y vale la pena el compromiso. Sí, muy bien. Pasamos la siguiente, por favor, y vamos a ir terminando. Esto es un poquito, no voy a entrar mucho, pero es un poco también de las responsabilidades que tienen los levitas. Vean, empiezan las definiciones de las responsabilidades inherentes a este nombramiento. Dice, solamente la tribu de Leví no enumerarás ni los contarás, como te los dijo. Pero ellos están a cargo del tabernáculo, de todos los utensilios y todo lo que le pertenece. Dice, ellos cuidarán el tabernáculo, acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los de levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Y como les digo, morirá es separado de. O sea, alguien que quiere entrar al club de los levitas que no lo merezca, pues es casi contado como pecado. ¿Sí? Entonces es muy exclusivo, y la responsabilidad de David también para cuidar el liderazgo y los levitas es muy importante, pero somos los responsables de cuidar el tabernáculo físico, el tabernáculo humano, o sea, tu cuerpo, eres responsable de cuidar tu cuerpo. ¿Sí? Y adicionalmente, ahora cuando se levanta y camina, pues es cuando vas a tu trabajo. En tu trabajo tú estás llamado a hacer luz, estás llamado a hacer realmente orientación. A mí en ocasiones me toca moverme en terrenos tan hostiles, pero gracias a Dios digo, obviamente con la orientación de aquella palabra profética que me dieron, que yo, pues el Señor me iba a poner, y para mí es muy claro que me puede poner enfrente de gente muy prominente. Y me respetan. Yo no oculto en ningún momento que yo soy cristiano, y me lo han cuestionado fuertemente, y ante la gente más prominente yo lo mantengo. ¿Por qué? Porque para mí es primero Dios que cualquier cosa y cualquier trabajo y cualquier remuneración. Entonces, esa parte es como ser el embajador, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué es un embajador? ¿Qué es una embajada? La embajada de Estados Unidos o de México en Francia. Bueno, el territorio donde está la embajada es mexicano, no es francés. Donde está la casa de la embajada es México. ¿Sí? Y el embajador lleva la cultura, la tradición, las leyes mexicanas. Ahí se rigen con las leyes mexicanas. Nosotros somos embajadores del de arriba. Somos el pueblo heredado de Israel. Entonces aquí, esta tierra es Israel. Y esta tierra es de Dios y se rige, y yo soy el embajador. Entonces a donde yo vaya tengo que llevar pues la cultura, el conocimiento del pueblo de Israel y de Dios. ¿Sí? Entonces somos embajadores y los levitas todavía con mayor razón. ¿Verdad? Pasamos la siguiente, por favor. Muy bien. Y esto es un poquito de redundancia en sí, en diferentes, ¿cómo se llama?, textos. ¿Verdad? Solo los levitas estarán en el ministerio de la tienda, cargarán con la iniquidad del pueblo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues ustedes son los responsables de estar ayudando al pueblo. El pueblo llega cargado, llega en ocasiones en iniquidad, y ustedes son los responsables de ayudar al pueblo. No es nada más pararse y cantar, o pararse y darle al pandero y la bandera. No, no, no. Hay una responsabilidad mucho más allá de eso. ¿Sí? De mucho más allá de eso. Entonces es bien importante, y vuelvo a lo mismo, no tendrán heredad. ¿Verdad? Es estatuto perpetuo por todas las generaciones. Pasamos a la siguiente. Muy bien, continúan las definiciones en números 3, no voy a abundar, pero yo he tomado los levitas entre todos, los levitas son míos, es en lugar de todo primogénito, guardarán los utensilios, o sea, lo repite Dios en múltiples ocasiones en la palabra. Y esto, en la siguiente parte de esta plática, yo lo puse en una tablita para saber las obligaciones, los derechos, ya eso profundizaremos si les digo, si me vuelve a invitar David, si no, pues. Muy bien, pasamos a la siguiente. Muy bien. Y bueno, aquí debemos empezar, y para ir finalizando, a hacer algunas puntualizaciones.
Número uno, el centro de todo es el tabernáculo. Esto es la presencia de Dios. En el lugar santísimo del tabernáculo estaba la presencia de Dios. Las 12 tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo, según su bandera, en un orden perfectamente establecido, tres tribus por punto cardinal, iniciando por el oriente, con las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Moisés y Aarón eran los sacerdotes y se encontraban en la porción oriente del tabernáculo. 2 tribus faltaban de las 12 descritas, lo de los levitas, que fue separada por el mismo Dios, y las de José, que fueron representadas por sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Es importante recordar que Jesús desciende de la tribu de Judá, al igual que David. Hay que recordar que Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Los levitas acampaban alrededor de todo el tabernáculo y estaban separados para Dios para ejercer en él su ministerio, y no se encuentran entre las tribus de Israel, encargados de las labores del tabernáculo, así como de levantarlo e instalarlo cuando la nube ascendía y descendía. Entonces esto es apenas, como les digo, el inicio de los conceptos, el poder entender. Pasamos la siguiente, porque si gusta pasar la siguiente, por favor. Para ir concluyendo, y con esta voy a terminar, incluso con esta termino muy frecuentemente toda la plática, todo este ciclo de 6, porque en el momento que Moisés estaba falleciendo da una bendición a cada tribu, y esa es la tribu que da, esa es la bendición que da la tribu de Leví. Dice, la siguiente es la bendición que Moisés, hombre de Dios, le dio al pueblo de Israel antes de morir. Dice, oh Señor, bendice el servicio de los levitas y acepta todo el trabajo de sus manos. Hiere a sus enemigos donde más les duela. Derriba a sus adversarios para que no vuelvan a levantarse. Bueno, esta bendición es de nosotros, de los que servimos, de los levitas. Dice, debemos ser ese remanente, esos nazareos que inspiran y protegen al pueblo de Dios. Entonces, si bien tenemos muchas obligaciones, tenemos tremendas bendiciones. Espero que esto les ayude, y David, si quieres terminar con una oración, creo que te lo agradezco. Señor, te damos gracias por el privilegio de servirte, Señor, por el privilegio de cada uno, Señor, de nosotros, y porque hoy tienes la puerta abierta, Señor, para las personas que ya no necesitan, Señor, ser de un apellido, Señor, y que por Cristo podemos, Señor, entender nuestro llamado, y sabemos que todos somos parte, Señor, de una obra que tú estás haciendo aquí. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos con ello a entender todos los compromisos que tenemos, animados por todas las bendiciones y todas las cosas, Señor, que son privilegios que no merecemos. Ni haciendo las cosas bien, Señor, mereceríamos, Señor, todo lo que tú nos das como privilegios, Padre. Pero por ello, Señor, ayúdanos a animarnos, a autoanimarnos siempre para servirte. Y recordar, Señor, cuando el trabajo sea pesado, cuando nos duela más, Señor, al dejar algunas cosas, Señor, cuando necesitemos negarnos a ciertas cosas, Señor, y poner nuestra cruz para seguirte. Recordar el gran privilegio que es servirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser ese siervo, esa sierva, Señor, que tú quieres que seamos, y que al final, Señor, no solamente tengamos esa preciosa salvación, sino ese galardón, Padre, que el que te cree a ti, Señor, y se acerca, lo va a obtener, Padre. Tú vienes pronto, Señor, y tu galardón contigo. Tenemos un tiempo limitado, Señor, y hoy nos has recordado. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, Señor, a servirte, Padre, a no voltear a ver qué está haciendo mi compañero, sino a servirte porque te amo, porque eres todo para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, trae el entendimiento, que tu Espíritu Santo complete, Señor, toda esta información que nos acaban de dar, Padre. Que el Espíritu Santo la revele a nuestro espíritu, que nuestra mente la asimile, Señor, y nuestro cuerpo juntos, Señor, podamos ser guiados por ti, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que podamos servirte de tal manera que podamos, Señor, ser ese siervo, Señor, que tú tienes, que tú tenías en tu libro escrito que fuéramos, Padre. Gracias, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por Jorge, gracias por Maya, Señor, porque tú los trajiste para hablarnos desde la mañana, Señor. Y gracias, Padre, porque todavía mañana tenemos el privilegio, Señor, de seguir escuchando tu palabra a través de ellos. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, pidiéndote que aún en la noche, Señor, nos sigas hablando, que podamos aprovechar, Señor, el tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo, como decías tú, Señor, a los discípulos, nos recuerde todas estas cosas, Señor, y podamos ponerlas en obra en la vida, Señor, de cada 24/7, Señor, siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.